Muy buenos días. Vamos a dar inicio de este nuevo caso clínico con una cortesía importante del profesor José Yesí Rodríguez, que nos recuerda nuevamente la importancia de diagnósticos parasitarios en un país donde la incidencia de enfermedades parasitarias sigue siendo importante. Y justamente empiezo con esta foto que ilustra una de las manifestaciones clásicas de uno de los diagnósticos que puede presentarse en una persona con un cuadro de infección por Trypanosoma cruzi, como es el edema bipalpebral. Justamente el caso que hoy nos trae a esta presentación es un caso reportado de una infección por Trypanosoma cruzi aguda, es decir, una enfermedad de Chagas aguda, en el contexto de un brote que se presenta en el norte del país. Justamente estas son las diapositivas que en esta diapositiva mejor se plasma la presencia de los tripomastigotes encontrados en la gota gruesa con medio técnica de Stroud y la confirmación serológica por inmunofluorescencia de tipo IgM dado por las instituciones que ustedes ven ahí, que confirma el diagnóstico de una enfermedad de Chagas aguda. Entonces, tenemos en este caso un paciente que tiene un diagnóstico de un síndrome febril secundario con enfermedad de Chagas, a una enfermedad de Chagas aguda confirmada, una insuficiencia cardíaca aguda causada por una miocarditis chagásica y que conlleva que el paciente sea tratado con benidazole, tomando 200 miligramos en la mañana, 100 miligramos a mediodía y 2 tabletas en la noche. Adicionalmente, el manejo acorde para su falla cardíaca secundaria a la enfermedad febril. Con este antecedente y la confirmación del caso clínico que se comenta, en este momento empieza una presentación corta dedicada a el manejo y el conocimiento de la enfermedad de Chagas, pero específicamente en la parte aguda. Recordemos que la enfermedad parasitaria es conocida desde hace ya más de 100 años, fue descrita por Carlos Chagas y justamente buscando pacientes con malaria. En una niña de 9 años, llamada Berenice, buscando una enfermedad pulmonar, se encuentra formas de tripomastigotes y posteriormente se identifica pues este nuevo parásito que hoy conocemos, que es transmitido justamente por hematófagos de la familia Reduvidae, más conocido como Triatominios en nuestro medio. Como les decía, ya estaba descrito en Brasil y posteriormente en Colombia. Se hacen las descripciones más adelante, casi muy cercano, no solamente de los vectores, sino también de la presencia de casos confirmados en Colombia de enfermedad de Chagas. Aquí ustedes se pueden rápidamente el ciclo. Recordemos que una vez el triatominio pica, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, no se transmite por la probóscide del insecto, es decir, cuando pica, sino justamente cuando el triatominio se alimenta de sangre, se llena y defeca. En la defecación es que justamente están los parásitos, porque están en el intestino del insecto, y esa presencia o la salida mejor de la materia fecal del insecto produce una reacción alérgica en la piel del paciente que hace que haya una escoriación por el rascado o sencillamente puede llevarse los parásitos a otros sitios como las conjuntivas. Una vez entra en forma de tripomastigotes metacíclicos que penetran al interior de las células, donde hace una transformación de tripomastigotes a mastigotes y por una fisión binaria empieza la replicación y el crecimiento, que es lo que muestra esta imagen tomada de los CDC y de tener en cuenta que estos amastigotes a su vez se transforman en amastigotes y en tripomastigotes que vuelven a hacer otra vez el ciclo para infección de otros tejidos. A su vez, cuando estos tripomastigotes están en la sangre, si son ingeridos por el triatominio, pues rápidamente pasan al intestino medio del insecto, donde se transforman a epimastigotes
donde logran una multiplicación para posteriormente puedan ser nuevamente cambiados a tripomastigotes metacíclicos y ser eliminados, como ya lo comenté. Es decir, recordemos que en el ser humano entran la forma parasitaria como entra, es la forma de tripomastigotes, la que está en la sangre, y la forma de amastigotes es la forma como está en los tejidos. El vector es infectante 20 días después de una comida con sangre contaminada. La fase aguda puede hacer una multiplicación parasitaria intensa, una parasitemia intensa, y básicamente podemos encontrar en la sangre la aparición del parásito 7 a 14 días después de la infección. Esta diapositiva me gusta mucho, un homenaje al profesor Augusto Corredor, un pionero de la enfermedad de Chagas en Colombia, en el estudio de la enfermedad de Chagas en Colombia y del estudio de los vectores de los tratominios. Y me gusta que es una acuarela que nos resume las características de esta enfermedad en Colombia. Recordemos que hay reservorios naturales donde se encuentra el trypanosoma, y cuando las personas van a los bosques pues pueden tener posibilidad en que haya contactos con los tratominios. Recordemos que acá, a diferencia de la leishmania y otras enfermedades parasitarias, no es que haya una transmisión directa, sino justamente estos tratominios, que son hematófagos, pueden estar contaminarse o infectarse con al aspirar sangre estos reservorios, y luego cuando se acercan a las viviendas, muchos de ellos viven peridomiciliarios o domiciliarios, y cuando las personas que están viviendo en la noche especialmente pueden ser picados y ocurre el ciclo que ya comenté previamente. También tener en cuenta la transmisión vertical que puede ocurrir, y recordar que muchos de nuestros campesinos no viven lejos de las zonas boscosas, sino sus casas están dentro de las zonas boscosas, y que muchas veces la construcción de las viviendas se hace con palma, y en las palmas normalmente viven los tratominios extradomiciliarios. Justamente cuando traen las palmas y colocan en los techos, principalmente pueden también traer tratominios que posteriormente van a colonizar el resto de la casa. Y aquí también recordar esta pequeña gráfica en el cual se hace énfasis en que también es una enfermedad transfusional. Entonces recordemos que tenemos la forma natural a través del tratominio, que podemos decir natural en ese sentido, pero también tenemos la posibilidad de malaria transfusional, y la otra forma que es importante es transmisión vertical. Cuando hablamos del vector, tenemos en cuenta que hay más de 130 especies de tratominios en el continente americano, de lo cual casi la mitad pueden estar infestadas con Trypanosoma cruzi en condiciones naturales. De esas 130 en Colombia tenemos 25, de las cuales al menos en 7 se ha demostrado la presencia del parásito, y justamente en Colombia el Rhodnius prolixus es el de mayor distribución, porque tiene la ventaja de tener un hábito antropofílico, y además es una de las especies que se ha logrado adaptar, es decir, le gusta vivir más adentro de las casas que por fuera. También tenemos el Teratoma immediata, el maculata, el Teratoma venoso y el Pastrongylos geniculatus como otros vectores importantes en el país. Este es el famoso pito, que muchas veces la concepción de las personas no lo relacionan con enfermedad de Chagas. Muchas veces las personas en las áreas endémicas relacionan la picadura del pito, tal vez por su tamaño, con la presencia de enfermedad de leishmania. Pero recordemos que justamente los tamaños de la luxosomía y los tratominios son completamente y extremadamente diferentes. Estos son algunos de los ejemplos que ya comentamos, y los de los ciclos. No voy a entrar mucho en el detalle vectorial, pero para que lo tengan en cuenta y comparen los tamaños y desde los diferentes estadios que tiene el vector hasta llegar a su etapa adulta. Otros ejemplos de tratominios. También es importante que muchas veces los niños juegan con ellos en algunas regiones endémicas, y eso hace también un riesgo adicional. Pero quisiera concentrarme en esta diapositiva porque nos muestra cuál es la distribución de algunos de ellos. Esta es una de los, también del profesor Corredor en la década de los 90, que nos muestra cómo es la distribución, y probablemente es la primera descripción de vectores de este vector en el país, y nos muestra cómo ya casi que la mayoría de las distribución de este teratoma domiciliario está
hacia el oriente, hacia el parte oriental de la cordillera, mejor, el ala oriental de la cordillera oriental, de la rama de la cordillera de los Andes, la rama oriental, en el cual ustedes ven todo el piedemonte llanero, también ven ustedes los departamentos de Arauca, Santanderes, claramente está el Cesar y la Guajira, donde se encuentra la presencia de este triatominio. ¿Qué significa esto? Que si está el vector, probablemente tenemos el tripanosoma, y si está el tripanosoma también clásicamente podemos tener pacientes. ¿Qué es lo que vemos? Si ustedes miran este mapa, coincide con las áreas de mayor incidencia de triatominios, de enfermedad de Chagas en el país, como puede ser toda esta región que estoy marcando acá, y obviamente acá en estos departamentos es posible que haya una mayor incidencia, pero todavía no diagnosticado. Aquí podemos ver que no solamente es el Rhonius prolizo en el que hago énfasis, sino en el caso del norte del país también tenemos triatoma dimidiata, también tenemos Pastrongylos geniculatus y también tenemos triatoma maculata, especialmente en la Guajira. Esta es un hallazgo más reciente en el cual ven una distribución parecida, pero aquí ya vemos que hay uno bien importante que es el Pastrongylos geniculatus, en el cual no está solo localizado al oriente, como les había dicho, sino está en otras regiones del país. Ahora bien, pasando del vector al parásito, recordemos que este es un parásito que pues tiene varias especies, pero pues básicamente la que nos interesa es el Trypanosoma cruzi. En algunas regiones es importante el Trypanosoma rangeli, pero para la parte humana, que es lo que estamos hoy, pues no hablamos del Trypanosoma cruzi, que tiene formas diferentes, como ya les mostré en el ciclo, de la forma de tripomastigote de 20 micras, con unas características en que tiene un flagelo, que es lo que lo hace móvil, y también pues las formas fijas de ovamastigotes, que es la forma ovalada, mucho más pequeña. Es muy difícil a veces y hay que hacer diagnósticos diferenciales por el tamaño con el histoplasma y con toxoplasma, especialmente cuando está en los tejidos. A veces se confunde los nidos de amastigotes causados por este parásito con histoplasma para tenerlo presente, y también obviamente con leishmania, pues obviamente las características al ser las formas y los tamaños muy parecidos es difícil de diferenciar al microscopio. Y tenemos una forma intermediaria que es la epimastigotes. Recordemos que tripomastigote sangre, amastigote es tejido, en el triatominio epimastigote, tripomastigote. Esta es la forma como se forman esos nidos de amastigotes. Ven ustedes las estructuras acá que pueden observar en detalle, en el cual se ve el material que tiñe con el kinetoplasto, y las formas del tripomastigote también con el material que está tiñendo los núcleos por su material, donde se encuentra el material genético de los parásitos. Esta es una atención especial en el GIMSA, que se ve claramente las estructuras y se ve el flagelo de los tripomastigotes. Aquí en una diapositiva mucho más cerca, en el cual se ve la estructura clásica de la mastigote con su material que está de ADN tiñendo. Ahora bien, importante recordar las formas que ya he comentado de transmisión: la forma vectorial, la forma transfusional, la forma congénita, la forma de leche materna, o a través de leche materna, oral, que es supremamente importante, especialmente en la presencia de brotes. No siempre se confirma, pero es importante tenerlo presente. Accidentalmente en los laboratorios, es una enfermedad que puede pasar también a través de trasplantes. Nuestros egresados tienen una publicación interesante con el profesor Carlos Saavedra sobre la presencia de pacientes trasplantados y la transmisión y la reactivación, no solamente por trasplante cardíaco, sino por trasplante de otros órganos, manejo de animales contaminados y reactivación de la infección en personas inmunocomprometidas, que es importante tenerlo presente. Recordemos que en los pacientes trasplantados, en la tamización, no se nos debe olvidar, porque muchas veces seguimos guías de otros países y para otros países puede que no sea de importancia, como sí lo es para nosotros la posible reactivación del tripanosoma en un paciente post-trasplantado. Entonces es un diagnóstico que no lo debemos olvidar en nuestra práctica clínica cuando enfrentamos a un paciente post-trasplante. Ahora bien, en la transmisión ya les decía que hay ciclos domésticos, selváticos o peridomésticos. Cuando hablamos de estas características, pues básicamente el ciclo doméstico, ya les comentaba, muchas veces es la parte de traída a la palma, pero una vez que estamos viviendo en el peridomicilio,
puede encontrar el teratominio que está afuera, pero rápidamente puede colonizar, ubicarse en las paredes, especialmente en paredes como muchas de nuestras zonas campesinas las pueden tener, hechas de bareque, y en el cual en estas material se facilita la presencia del vector dentro de la vivienda. El ciclo selvático ya hemos contado que es un ciclo que está con reservorios como los que ustedes ven ahí, armadillos, zarigüeyas, murciélagos, mapaches, etcétera, y un ciclo peridoméstico en el cual los reservorios se convierten en los animales domésticos, como los gatos, perros y roedores. Estos vectores no solamente son antropofílicos, sino también son zoofílicos, y por eso pueden tener las dos características de picar al mismo tiempo animales domésticos, animales silvestres y también al hombre. Esta es otra característica. Aquí fíjense que cambio lo que les decía de no es el techo de palma, aquí es de teja, pero las paredes son de barro con bareque, que facilita la presencia o la llegada desde el peridomicilio al interior de las viviendas del teratoma. Y obviamente estas características pues facilita, porque justamente en las palmas está la presencia de los teratominios. Algunos de los animales silvestres, que ya comenté que pueden ser reservorios, y justamente pues ya se conoce el detalle de muchos de estos animales reservorios y sus características y la importancia en la transmisión de este parásito. Ahora bien, concentrarnos en la transmisión oral. Esta ocurre por ingestión de heces o de los teratominos infectados con el parásito, o contaminación con utensilios usados para la preparación de los alimentos, o en la manipulación de cadáveres de mamíferos infectados, consumo de sangre o carne mal cocida de animales silvestres, contaminación de utensilios de alimentos a través del contacto de insectos rastreros. Muchas veces se puede presentar por el consumo de bebidas contaminadas. En Colombia hemos tenido varios casos en los cuales se presenta por justamente la presencia de consumo de vino de palma, que se puede contaminar, y a partir de estas bebidas se pueden formar verdaderos brotes que se define como la presencia simultánea de 2 o más casos agudos confirmados con un nexo epidemiológico entre ellos, con un cuadro clínico severo, y puede muchas veces que no haya la presencia del teratominio como tal, pero justamente obliga a hacer el estudio epidemiológico. En transfusiones, pues recordar que en Colombia se requiere hacer tamización para Trypanosoma cruzi, pero en las zonas endémicas un porcentaje importante de las personas pueden estar tener infección en su infancia, y por lo tanto la incidencia puede ser alta, como ustedes ven en esta diapositiva, y eso obligó a que Colombia desde 1995 tenga control de tamización para evitar la contaminación o la infección a través de transfusiones sanguíneas. Ya comentábamos la importancia de los trasplantes de órganos, la transmisión vertical, que puede ocurrir de forma transplacentaria entre un 4 y 8%, y posteriormente a través de la lactancia materna. Recordemos que hay varias características que hacen que el periodo de incubación varíe, pero tengan en cuenta que en la vía oral está entre 3 a 22 días, en la vía vectorial de 7 a 14, transfusional de 30 a 40, y cuando ocurre un accidente generalmente por contacto con conjuntivas, estamos hablando de aproximadamente 20 días. Ahora, desde el punto de vista clínico, recordemos que puede hacerse una presentación aguda, latente y crónica. En aras del tiempo, me concentro en la presentación aguda, que es la asociada al caso que presentamos hoy. Recuerden que ese es un 10% de los pacientes pueden hacerlo. Muchas veces pasa desapercibido, una fase aguda es más asintomática o se confunde con algún cuadro clínico diferente. El chagoma de inoculación se puede observar en algunos casos, y el famoso signo Romaña, que no es otra cosa que la presencia o el edema bipalpebral que se puede presentar, pues desafortunadamente, o mejor, no es patognomónico, no se presenta en todos los pacientes, pero cuando se presenta hay que sospecharlo. Y tener en cuenta que en el periodo crónico lo más llamativo es la presencia de cardiopatía chagásica crónica. Una de las causas importantes de pacientes que requieren cardiodesfibriladores en el país y manejo por los servicios de electrofisiología justamente es por enfermedad de Chagas, y que no es un tema menor, y es un tema que tiene una carga de enfermedad muy alta en nuestro país,
pero pasa muchas veces desapercibido hasta que los pacientes llegan a la etapa crónica. Y también tenemos la presencia de los megadigestivos, básicamente la presencia de los megaesófagos y los megacolon, que no es tan usual en nuestro país, está asociado más con otras cepas más con mayor frecuencia en Brasil más que en Colombia. Pero no entro más en detalle, me concentro en la fase aguda. Recordemos que el 90%, como acabo de comentar, son asintomáticos, y en las personas que tienen síntomas, normalmente los síntomas duran entre 4 a 8 semanas. Puede haber un chagoma de inoculación que sea evidente, causado por la inflamación local. Ya les comentaba que justamente parte de la razón por la cual puede penetrar es generar esa inflamación o una reacción alérgica que ocurre con la materia fecal del insecto, y alrededor del sitio de este chagoma podemos encontrar un nódulo subcutáneo que es redondeado, eritematoso, doloroso, indoloro, acompañado de adenopatías y fiebre. Básicamente es lo característico de la presencia en la fase aguda. Les decía que el signo de Romaña se refleja mejor cuando ocurre la penetración del parásito por la conjuntiva ocular, y básicamente es un edema bipalpebral, puede también a veces unilateral, lástico, indoloro, acompañado de una coloración rojo-violácea de los conjuntivas, y puede haber presencia de adenopatías regionales. Más o menos tiene una duración entre 2 a 4 semanas, especialmente se describió principalmente en niños, pero es un signo que puede presentarse también en población adulta. Adicionalmente, puede presentarse fiebre, que usualmente no es muy elevada, y asociarse a signos sistémicos como fatiga, cefalea, y claramente pues uno de los tejidos afectados es el miocardio, y por lo tanto el paciente puede consultar por miocarditis o presentar derrame pericárdico, taponamiento, hepatoesplenomegalia y adenopatías. Algunas veces, no tan usual, puede haber erupciones cutáneas, pérdida de apetito, diarrea, vómito, que puede ser como signos sistémicos de cualquier otra enfermedad infecciosa. El compromiso cardíaco es 90% a que se hace el diagnóstico. Entonces recordemos, 90%, o mejor, 10% son sintomáticos, y esos que son sintomáticos en la fase aguda, un porcentaje importante, es decir, 90, hacen o tienen manifestaciones cardíacas. La frecuencia y severidad de la miocarditis inversamente proporcional a la edad, y el diagnóstico, ya lo comenté, pues se hace menos del 10% de los casos. La miocarditis pues no es otra cosa que la respuesta inflamatoria a la presencia de los amastigotes en el sistema retículo endotelial. Recordemos que este es un parásito que le gustan los macrófagos, es decir, al igual que la leishmania o la Mycobacterium, no le huyen a los macrófagos, sino les gusta que sean fagocitados, porque justamente en el sistema retículo endotelial es que logran hacer su replicación por fisión binaria y formar nidos, como ya los ven ustedes en la diapositiva, en los diferentes tejidos. El diagnóstico se puede encontrar en el examen de laboratorio leucocitosis, puede encontrarse cambios en el electrocardiograma, como los que ustedes ven en la diapositiva. Puede haber en la radiografía de tórax cambios variables o grados diferentes de cardiomegalia. Las pruebas serológicas inicialmente son negativas, y el diagnóstico importante, la microscopía de grota gruesa con GIMSA o un método de concentración de Stroud facilita el diagnóstico. En otras épocas era usual el senodiagnóstico, que tiene una sensibilidad muy importante en la fase aguda, no tanto en la fase indeterminada o en la fase crónica. Y también pues el cultivo de sangre en medio 3N también contribuye y es importante en el diagnóstico. Adicionalmente, pues las pruebas moleculares que se pueden hacer en la actualidad de PCR, que facilitan también con una muy buena sensibilidad el diagnóstico. Tenemos acá el enfoque, esta publicación del profesor Jorge Cortés, en el cual pues se hace énfasis en los diagnósticos diferenciales en un paciente que llega con síndrome febril agudo. Sin embargo, ustedes ven acá una serie importante de diagnósticos, pero no está el diagnóstico de trepanosoma, que es uno de los diagnósticos que también tenemos que tener presente como ya lo hemos visto en este caso. Recordar las técnicas de la gota gruesa, y la importancia para el diagnóstico y la sensibilidad que puede presentarse, que es hasta del 50%. Recordar que, como en otras enfermedades parasitarias,
ser negativo no significa que no lo tiene, porque solo tiene sensibilidad del 50%, casi que es una moneda al aire cuando lo tiene. Y por eso se hace un método de concentración como el método de Stroud, que justamente al permitir esa concentración de la capa de blancos facilita la observación de las formas de los tripomastigotes y aumenta la sensibilidad de 50 la gota gruesa a con esta técnica a 90 a 95%. Esta es la técnica específica. No voy a entrar en detalle por tiempo, pero para que lo tengan en cuenta, revisen la importancia de este método para una sospecha de enfermedad aguda. Les decía que la posibilidad de ser no diagnóstico, que no es un método que se utiliza, pero sí lo traigo para que lo tengan presente, que eso se hacía, que no es otra cosa que tener en el laboratorio triatominios con hambre y dejarlos 48 horas sin un soporte nutricional y posteriormente colocarlos en estas cajitas a la piel del paciente para que lo picaran durante un periodo de tiempo y luego se analizaba el intestino 8 o 10 días después para ver la presencia de los tripomastigotes o epimastigotes. Esta es otra manera que se hacía con inoculación en hámsters, como ustedes ven ahí, o el método de cultivo. Esta es la presencia de los nuevamente el detalle del seno diagnóstico, en el cual se hacía de esa manera como ustedes lo ven en la diapositiva. El diagnóstico serológico, inmunofluorescencia o técnicas de hemoaglutinación indirecta. Entonces las recomendaciones con esto que ustedes ven ahí, más en la fase latente o en la fase crónica, requiere utilizar dos técnicas para poder confirmar la presencia, básicamente por el rendimiento de las mismas. La fase latente, duración en 10 a 20 años, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, se hace el diagnóstico por hallazgos de serología positiva. En nuestro medio es muy usual el diagnóstico basado en el momento que las personas van a donar sangre y encuentran la presencia de serología positiva, y más que por una sintomatología del paciente. No voy a entrar en detalles. Fase crónica 10 a 20 años, con las características que ya comenté previamente. Paso rápidamente para concentrarme en esta diapositiva haciendo énfasis en los dos tratamientos que están disponibles para tripanosoma, que además nos llama la atención y la importancia que tenemos que trabajar nosotros en los programas nuestros, porque la enfermedad de Chagas es un problema especialmente de países de Latinoamérica, y desafortunadamente el interés por la industria farmacéutica es muy bajo. Eso hace que los mismos medicamentos que están desde hace más de 70 años son los que estamos usando, con unas características no tan buenas en efectividad y con efectos secundarios, pero lo que tenemos son dos medicamentos, el benzonidazol y el nifurtimoz. En Colombia por épocas tenemos nifurtimoz, por épocas tenemos benzonidazol. Estos son los tratamientos con la dosis que ya comentamos. Los hallazgos en el electrocardiograma que pueden alterarse, pueden verlo, pues hay unas frecuencias determinadas. Tampoco voy a entrar en detalle, algunas más en la fase aguda, otras en la fase crónica. También para la fase crónica, no voy a entrar en detalle de fase crónica. Y creo que aquí ya terminamos. Quiero centrarme en estas 2 o 3 diapositivas para comentar dónde está Becerril dentro del CESAR, que lo tengamos en cuenta. Y adicionalmente, este es el estudio que ha adelantado la Secretaría de Salud Departamental del CESAR, en el cual ha confirmado la presencia de otros casos que tienen estas características que ustedes ven ahí: 75% hombres, y los síntomas de las personas, de los 8 casos, se caracterizaron porque había presencia de fiebre, mialgias, dolor abdominal. Aquí ya vemos un punto importante diferencial de otras enfermedades: el edema facial, el edema abdominal, la disnea, y en menor grado otros hallazgos que ustedes ven en la diapositiva. Entonces hay una análisis de una tasa de ataque del 73%, dado que se considera que hubieron 11 expuestos y 8 presentaron enfermedad. La tasa de ataque bastante alta, con una característica del análisis epidemiológico en el periodo en que ocurrieron cada uno de estos casos y la confirmación, y conllevó a la búsqueda entomológica para buscar la presencia de
posibles vectores, hicieron visitas de campo y básicamente se encuentra en gallineros cerca de las viviendas la presencia de Pathrogenus geniculatus, confirmando que este es el posible agente vector de este brote. Los pacientes fueron tratados con Bemidazole, basados en las dosis que están ustedes viendo en la diapositiva, los 8 casos, y en conclusión se confirmaron 8 casos, 6 por gota gruesa positiva, 2 por serología. Se identificaron las condiciones del vector intradomiciliario, condiciones epidemiológicas que permiten predecir o plantear la presencia de este brote, las condiciones que permitieran la entrada del vector posiblemente, y se considera la probable brote de Chagas de transmisión oral por las características y por los hallazgos epidemiológicos que se encontraron, siendo el Pathrogenus geniculatus el vector al parecer de este brote como está planteado. Actualmente está haciendo los análisis moleculares en la laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina para poder avanzar también en la genotipificación del parásito. Y esta foto cortesía también de la parte de las diapositivas que están ahí, del profesor José Yesí Rodríguez, con las personas que tuvieron el brote en esta familia, afortunadamente todos recuperados y con una muy buena evolución. Quisiera con esto dar por terminar la presentación, sin antes invitarlos a que tengan presente el diagnóstico de enfermedad de Chagas agudo en los países con síndromes tropicales donde hay circulación del vector y que es gran parte del territorio colombiano. Muchas gracias.